Hola a todos, soy Cecilia Sesma, psicóloga deportiva, colaboradora de Suelta los Frenos, y en este vídeo vamos a seguir hablando un poquito de la autoexigencia. Sobre todo, reconocer dónde aprendimos a ser autoexigente, qué nos está aportando esa autoexigencia y si está siendo, como decimos siempre, funcional o no. También daremos unas pequeñas herramientas para, si crees que esa autoexigencia está siendo algo negativo para nosotros, poder trabajarla e irla mejorando. Al final, ser autoexigente no debería ser algo negativo. Las personas autoexigentes consiguen a lo largo de su vida muchas satisfacciones, pero en ocasiones también se nos vuelve en contra y sufrimos mucho estrés proveniente de tener que hacer tantas actividades que nos pueden llevar a sufrir un desbordamiento físico y emocional producto de esa necesidad constante de hacer. La capacidad necesaria de tener un perfil exigente, pero a la vez ser capaz de poner el límite, es el equilibrio óptimo para conseguir el triunfo entre la consecución de objetivos, ¿vale? Pero también que nos mantengamos en un estado saludable mental, emocional y físicamente. Normalmente, ¿cómo aprendemos dónde están nuestros límites? Pues a lo largo de los años, de nuestras experiencias vividas y de nuestra evolución madurativa. El tener siempre ese concepto presente de que hay cosas que necesitan un determinado esfuerzo y si seremos capaces o no de llegar a ese esfuerzo de una forma realista es un principio que tenemos que tener en cuenta muy importante para nosotros mismos. Porque si no hemos adquirido esa habilidad para saber cuáles son nuestros límites, es cuando podemos entrar en un perfil de frustración que nos va a generar muchísima ansiedad. Además, hay veces que no somos capaces, si somos demasiado exigentes, de diferenciar en una escala adecuada cuál es el valor de lo que está bien o de la perfección que nosotros mismos nos estamos autoexigiendo. Y eso puede ser también un poco peligroso desde el punto de vista de la autoestima, porque esa tremenda exigencia nos supondrá el hecho de que pocas veces vamos a sentir que hemos triunfado y hemos conseguido nuestros objetivos, ¿vale? Así que, como decimos, la autoexigencia no es ni buena ni mala, es funcional, ¿vale? Pero para conseguir estos objetivos debería ser siempre algo positivo, relacionado con el sentido del esfuerzo, necesario para avanzar de forma personal, pero también manteniendo nuestra estabilidad emocional, sabiendo hasta dónde debemos exigirnos para, como decíamos, caer en un estado de frustración o posterior ansiedad, ¿vale? Pero ¿de dónde viene esa autoexigencia excesiva, no? Este es el primer paso, tomar conciencia de por qué estamos siendo excesivamente autoexigentes. Pues bien, suele surgir de una combinación de presiones externas, por una parte, también internas, las etiquetas y creencias que nos vamos autoimponiendo a lo largo de nuestra vida, junto con el miedo hacia aquello que no controlamos, ¿vale? Es decir, las normas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida se pueden traducir o no en presiones. Todo depende de cómo vayamos interiorizando los mensajes de las diferentes fuentes externas. ¿Qué fuentes externas me refiero? Pues, por ejemplo, la sociedad, ¿no? El hecho de haber nacido en el siglo que hemos nacido hace que tengamos ciertas pretensiones como personas que en otro momento histórico no tendríamos. Pues, por ejemplo, actualmente existe muchísima presión en ciertos aspectos en cuanto a la imagen corporal. La educación familiar, obviamente, dependiendo de las expectativas expresadas o silenciosas que existan en nuestro ambiente familiar, las personas vamos a desarrollar unas exigencias u otras. Por ejemplo, padres que premian en exceso las buenas notas, podemos ocasionar que en los hijos desarrollen una necesidad de éxito laboral excesivo. Nuestra cultura también va a depender y va a influir en nosotros en unos aspectos o en otros, ¿no? Por ejemplo, hay culturas que no premian el expresar sus emociones, pues ahí obviamente nos influirá en que si necesitamos llorar para expresar nuestra tristeza, nos vamos a sentir mal y nos vamos a exigir no hacerlo.
Igualmente, las relaciones sociales, especialmente importantes en la adolescencia y nuestra juventud, que es donde vamos desarrollando nuestra identidad, van a afectar a esas expectativas sobre nosotros mismos. Igual que la educación escolar, pues dependiendo de lo que hayamos vivido y trabajado en la escuela, harán que los alumnos vayan desarrollando unas metas u otras. Como decíamos, una elevada autoexigencia puede llevar a ciertas consecuencias negativas, pues sociales, de aislamiento social, de una competitividad excesiva por ser el mejor, emocionales, de tristeza, de depresión, de estado de ánimo bajo, de forma general baja, síntomas de ansiedad, de inquietud, de estrés, físicos, tensión muscular, problemas gastrointestinales, agotamiento físico, etc. Cognitivos, podríamos tener una tendencia a la rumiación excesiva, ¿no? Pensar constantemente en los errores cometidos, una autocrítica excesiva, una baja concentración, que nuestros intereses se vean limitados y centrados únicamente en una tarea y en las actividades que nos suponen placenteras o poco esfuerzo para evitar fallar, ¿vale? Centrarnos únicamente en el trabajo y no disfrutar de las actividades de ocio. O conductuales, pues por ejemplo, procrastinar, ¿no? Dejar para después determinadas tareas por lo mismo, por lo que decimos, por miedo a que esta tarea tenga errores y nos lleve a frustrarnos. Nadie es un superhéroe y por tanto no podemos pretender conseguir hitos imposibles para nosotros, ¿vale? Porque al final caemos en una rueda de frustración, de estrés y agotamiento cuando pedimos más de lo que podemos soportar. Pero precisamente aceptar las propias limitaciones es uno de los aspectos más difíciles de trabajar y de asumir, ¿vale? En el proceso de autoconocimiento que todas las personas tenemos. Pero bueno, hay ciertas cositas que podemos trabajar y que podemos entrenar, ¿vale? Para ir rebajando esa autoexigencia excesiva y convertirla así en algo positivo que efectivamente sea el motor que nos lleve a la acción, que nos permita lograr nuestras metas y objetivos de una forma sana y saludable. Ser menos exigentes, autoexigentes, al final depende de nosotros. Y como decimos siempre, la incertidumbre es lo que nos da miedo, pero sin embargo controlar lo que podemos controlar siempre nos va a ayudar. Entonces solo saber que es algo que depende de nosotros y de ciertos hábitos y rutinas que podemos ir cambiando ya nos va a facilitar este proceso, ¿vale? Es importante que sepamos que esta situación depende de nosotros y que es posible conseguir vivir de una forma un poquito más relajada y optimista. Por ejemplo, ¿de dónde vienen muchas veces esas frustraciones? De que nos hemos puesto objetivos inalcanzables, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es analizar nuestras metas, plantearnos cuáles son las metas a las que queremos llegar y hacer un trabajo de sinceridad completa para evaluar si vamos a ser capaces de alcanzarlas o no. Somos personas que tenemos responsabilidades, amistades, necesitamos disfrutar, descansar. Por eso es esencial que valoremos si realmente esos objetivos que nos hemos marcado realmente son asumibles. Esto lo vemos muy a menudo en el mundo del deportista amateur, ¿vale? Cuando pretenden llevar un ritmo de entrenamientos similar al de un profesional sin tener en cuenta que ellos dedican el día a eso, mientras que nosotros tenemos otras obligaciones laborables que nos van a impedir dedicar todo ese tiempo, ese descanso también, alimentación, etcétera, únicamente al deporte. También es importante que aprendamos a reconocer nuestros logros, ¿vale? Entre las personas excesivamente autoexigentes es muy común que cuando luchamos por algo y al final se consigue, ni siquiera reparamos en ese momento de gloria y simplemente inmediatamente nos marcamos otro reto nuevo al que llegar. Bien, pues esto es un error. Es importante saber darnos un respiro, saborear lo que hemos logrado y que aunque nos vayamos marcando nuevas metas para seguir avanzando y creciendo de forma personal, estas las comencemos a pensar unos días o unas semanas después, ¿vale? Hay que saborear el momento, alegrarse de lo que hemos conseguido, de alcanzar los objetivos, ¿vale? Pararse en el presente, no estar siempre viviendo en el futuro. Tampoco hay que culparse si no hemos llegado a conseguir esa meta, ¿vale? Nadie es perfecto, nadie, ni nosotros tampoco, por lo tanto,
Aprender de los errores y analizar si efectivamente, como decíamos, ese objetivo era fácil de conseguir o si nos habíamos excedido ya a la hora de establecer esos objetivos. En el caso de que concluyamos que sí que era fácil, bueno, pues simplemente debemos analizar en qué hemos fallado y poder intentarlo de nuevo. Hay que recordar que de los errores se aprende, ¿vale? Los errores deben ser una oportunidad de aprendizaje, los debemos de reconvertir de algo negativo, de fallo, a algo positivo. Quizás renombrándolo como oportunidad de aprender y de crecer, lo conseguiríamos. También es importante aprender a decir que no. Esta es una de las tareas más complicadas, ¿vale? Pero imprescindibles para poder ser menos autoexigentes. Ser conscientes, bueno, un poco de nuestros límites y hasta dónde podemos llegar para poder tener una vida tranquila, relajada, feliz, ¿vale? Pero que cuando digamos no nos reconcoma la conciencia ni nos sintamos mal, sino que simplemente de forma asertiva seamos capaces de poner los límites y de asumir nuestro papel también en las relaciones, en los compromisos y hasta dónde vamos a ser capaces de llegar. Entonces, ¿qué podemos ir trabajando de forma específica para eliminar un poco ese exceso de autoexigencia y convertirlo en algo positivo? Pues, por ejemplo, podemos empezar por eliminar el no y el discurso negativo de nuestra palabra. Hay que recordar que el lenguaje, las palabras, tienen una acción muy poderosa en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y por tanto en nuestras acciones, ¿vale? Entonces, hay que dejar de repetirse mentalmente ideas como no valgo para esto, no soy inteligente, etc. Porque al final esa vocecita lo único que hace es machacarnos y no nos va a servir para nada. Son creencias que nos limitan y no nos potencian, ¿vale? No nos van a motivar. Por tanto, cuando detectemos esos pensamientos, ¿vale? Tenemos que intentar pararlos y reestructurarlos. Cambiar el verbo ser, por ejemplo, por el estoy. No soy una persona vaga, estoy cansada hoy, ¿vale? Y irlos convirtiendo en momentos presentes, cortos temporalmente y positivos. Hacer una lista con nuestros deseos también es un buen ejercicio de reflexión, porque muchas veces esta autoexigencia nos ancla en el tener que y se nos olvida el querer, ¿vale? Perdemos de vista lo que realmente queremos y al final estamos llevando una vida de tareas que nos estresan, pero ninguna meta que de verdad nos motive, que sea un deseo personal, que sea uno de nuestros sueños, ¿vale? También, cuando hagáis esta lista, vamos a intentar dejar un poquito de lado el terreno laboral y centrarnos en el personal o en el deportivo, en el caso de los deportistas, ¿vale? Para facilitar el saber por qué estamos luchando y intentar priorizar de vez en cuando esos sueños y esas metas, ¿vale? Por delante de los tengo que. Un ejercicio fundamental que deberíamos hacer siempre es observar el recorrido, el camino que nos ha llevado hasta aquí. Muchas veces estamos tan centrados en el futuro y en lo que queremos conseguir que se nos olvida todo lo conseguido hasta ahora, todo ese camino recorrido, cuando realmente está ahí todo el aprendizaje que hemos hecho, están ahí nuestros valores, nuestras fortalezas, ¿vale? Tenemos que mirar hacia atrás y pensar en cómo éramos nosotros, nuestra vida hace algunos años, y siendo conscientes de todo lo que hemos ido conseguido, de todo lo que hemos ido adquiriendo, aprendiendo, creciendo, va a hacer que nos sintamos satisfechos y orgullosos de ello. Y ese valor de esos valores aprendidos, ¿vale? Van a ser lo que nos ayude a seguir ese camino y a seguir creciendo. Por lo tanto, no centrarnos tanto en las metas, sino en el camino que vamos recorriendo. Por último, en lugar de centrarnos siempre en lo que hemos fallado, ¿vale? Pensar lo que hemos conseguido, lo que decíamos. En vez de pensar que el error es un fracaso, tomarlo como una nueva oportunidad de aprendizaje. Este ejercicio de positivismo, de cambiar lo negativo a lo positivo, nos va a ayudar durante toda nuestra vida, en todos los hitos que nos vayamos marcando y en los diferentes entornos. Al final, una actitud positiva es básica para seguir
con la acción de nuestro día a día y poder vivir de una forma más plena emocionalmente. Al final todo se trata de, practicar la sinceridad con nosotros mismos. Muchas veces el problema está en el desequilibrio entre la realidad y lo que nos estamos exigiendo, ¿vale? Este choque entre opuestos nos lleva a la frustración. Por eso es importante reconocer nuestros logros, reconocer nuestras fortalezas, pero también ser sinceros con todos los ámbitos de nuestra vida, cómo están estructurados, ¿vale? Con nosotros mismos, con nuestros defectos y cosas a mejorar, reconocerlos, perdonarlos por ello, aceptarlos y seguir caminando. Es esencial, efectivamente, conocer nuestras virtudes, pero también nuestras cosas a mejorar para hacer una autoestima estable, real, una buena autoestima positiva, ¿vale? Además, así, cuando nos equivoquemos o algo no nos salga como queremos, no caeremos tanto en la frustración, puesto que ya seremos conscientes de dónde están nuestras pequeñas debilidades. No olvidemos que la autoestima y la autoexigencia van muy ligadas, ¿vale? Así que un nivel de autoexigencia muy elevado y negativo va a influir de forma negativa en nuestra autoestima, ¿vale? Entonces, esta valoración de nosotros mismos, que sea positiva, que sea respetuosa, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Lo que decíamos, aceptarnos tal y como somos, a raíz de una sinceridad con nosotros mismos. Y a partir de ahí ya podremos saber que no somos superhéroes y por tanto establecer nuestras metas de una forma realista, cumplir con esas exigencias y sobre todo siempre ser consciente que nosotros como personas somos más importantes que nuestras metas, ¿vale? Me gustaría decir antes de terminar, hay un libro de Bronnie Ware, ¿vale? Que se llama 5 cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir. Pues bien, al final, la primera cosa y más extendida entre todas las culturas es de no haber hecho lo que realmente se quería hacer, sino lo que los demás esperábamos que hicieran. Así que no perdáis la perspectiva de vuestras metas y vuestros sueños. Igual que echad la vista atrás y recordad el camino recorrido. Recordad por qué empezasteis a hacer lo que os gustaba y seguid en esa línea para poder conseguirlo.